primer viaje de Pablo, como ustedes saben, Pablo establece su base de ministerio en Antioquía, porque el llamado que Dios le da no es a los judíos. Es increíble que el Señor mande a un rabino calificado a los gentiles y a un pescador a los judíos. Pedro hace su base en Jerusalén, Pablo hace su base en Antioquía hacia los gentiles. Rápidamente, ¿quiénes son los gentiles, no? ¿O dónde empieza a revelarse el misterio de los gentiles, como le llama Pablo? ¿Dónde empieza a revelarse? Pues en estas ciudades, ¿no? En el primer viaje, Pablo sale de Antioquía y va a Chipre, que es una isla que está abajo hoy de Turquía, una isla grande, y sube a estas ciudades de Derbe, de Listra, de Iconio, donde se habla una lengua licaónica, y ahí hay ciertos establecimientos de sinagogas ya judías en aquellos lugares, y Pablo, según su costumbre, siempre empieza y entra a las sinagogas y comparte el Evangelio de Jesucristo, y abriendo las Escrituras siempre, Romanos capítulo 1, del versículo 1 al 5, nos dice que abriendo las Escrituras, Pablo demuestra que Jesús al que él predica, este es el Cristo, que es la traducción de la palabra Mesías, ¿verdad? En hebreo. Este Jesús al que yo predico, este es el Cristo, ¿no? Y llega a estas ciudades en su primer viaje. Estos relatos los encuentran en Hechos 13 y 14. Y en la ciudad de Listra, que hablan una lengua licaónica, pues Pablo y Bernabé en ese momento llevan a cabo una sanidad que es como una señal de que el reino de Dios se ha acercado, ¿no? Tenemos que tener mucho en cuenta que las sanidades y los milagros y las señales, como dice Juan, en el Evangelio de Juan, Juan le llama señales, tenían más que ver con señalar que el reino de Dios se había acercado que con simplemente llevar a cabo un beneficio temporal para alguna persona en específico, ¿no? Estas personas eran usadas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Juan capítulo 9 lo dice muy claro cuando el paralítico de nacimiento, el ciego de nacimiento, perdón, el ciego de nacimiento, ¿no? Y es necesario hacer las obras del que me envió, ¿no? Todo este capítulo 9 que habla de que en esa sanidad Jesús manifiesta su reino, o que Él es el rey, o el reino que se ha acercado. Bueno, entonces, en esta ciudad de Listra, volviendo a Hechos 13 y 14, lleva a cabo una sanidad, y entonces, como ellos hablan licaónica, una lengua licaónica, empiezan a adorar a Pablo y a Bernabé. A Pablo le llaman Mercurio porque él lleva la palabra, y a Bernabé Júpiter, ¿no? Y entonces el sacerdote local quiere sacar toros y ofrecer toros en sacrificio y guirnaldas, porque dicen dioses en forma de hombres nos han venido a visitar. Y como Pablo y Bernabé no hablaban lengua licaónica, no se dan cuenta de lo que está pasando, pero cuando se dan cuenta de que los quieren adorar, rasgan sus vestiduras y dicen, de estas vanidades el Señor nos ha mandado aquí a decirles que se arrepientan. Y aquí extraemos una enseñanza muy rápida. Cuando nosotros ellos no permitieron que se les adorase, ¿no? Se les adoró por un tiempo sin que lo entendiera porque no hablaban licaónico, ¿va? Pero cuando ellos rechazaron la adoración, esta adoración o esta adulación a los hombres se convirtió en una agresión violenta y apedrearon a Pablo. Y dice la palabra de Dios que lo sacaron como muerto de la ciudad los hermanos, pero le rodearon y el Señor le levantó. Probablemente, y digo probablemente, se refiere Pablo a este acontecimiento de 2 Corintios capítulo 2, de donde hay un aguijón en la carne, ¿no? En su vida, su cuerpo puede haber quedado muy golpeado, en algún momento no reconoce al sumo sacerdote, en Hechos más adelante, y probablemente de ahí se deriva la idea de que, y en Gálatas y en Filipenses, ¿no? Donde hay menciones a que pudieran haberse querido sacar los ojos para ayudarle, que algo quedó afectado de sus ojos por estas pedradas, probablemente tuvo que ver con este hecho. Bueno, pero ese fue el primer viaje misionero. Nosotros vamos a empezar en Hechos 17, porque estamos haciendo algo muy semejante. A mí me hubiera gustado empezar como estaba originalmente por Filipos y no por Tesalónica, porque el Evangelio entró a Occidente a través de Filipos. Luego, ¿verdad? ¿Cómo se llaman estas dos ciudades que recorrió, alguien se acuerda? De Filipos pasando hasta Tesalónica, el Señor. Anfípolis y Apolonia, ¿no? Entonces, bien, y me llama la atención esto porque Pablo establece iglesia en Filipos, pero pasa por Apolonia y Anfípolis y no establece iglesia. Se va hasta Tesalónica. Otra enseñanza, dos enseñanzas prácticas vamos a derivar para nuestro tiempo el día de hoy. Nunca permitas el culto a la personalidad,
porque se puede cambiar en una situación muy violenta para tu propia vida. Puede ser en detrimento posterior de tu propia vida. Vuelvo a repetir que Pablo y Bernabé no es que lo permitieron, no se dieron cuenta porque no hablaban licaónico. Pero nosotros, el culto a la personalidad, siempre la gente que adula termina tirando piedras. Cuidado, nosotros tenemos que llevar a la gente a la Escritura, al Señor, y que la gente pueda poner sus ojos en el autor y consumador de la fe y no en ninguna personalidad, ¿no? Y la otra ya se me olvidó porque es muy temprano, pero ahorita me acuerdo. Aquí se pasaron del arco. Gracias, Eduardo. No podemos establecer el Evangelio a nuestra discreción. El Evangelio se establece a la discreción del Espíritu Santo y por eso tenemos que orar primero, antes de compartir el Evangelio, ¿no? No solamente en este caso de que pasaron por alto Anfípolis y, como dijeron, de otra ciudad, Polonia. a Polonia, sino en alguna ocasión en Hechos capítulo 8, en Hechos 8, no está en Hechos 8, ¿no? Más adelante en Hechos 16, ¿no? Cuando Pablo quiere ir a Persia, quiere ir a las ciudades del oriente, el Espíritu Santo se lo impide. Y se lo impide 2 veces. Otra vez quiere ir y otra vez se lo impide. O sea, no es a donde nosotros queremos llevar el Evangelio, sino a donde Dios quiere. Y es que aquí hay algo muy interesante, muy interesante. 2 ilustraciones. La parábola del hijo pródigo de Lucas capítulo 15, y muchas, ¿verdad? Pero yo voy a tomar 2 rápido. Y cuando el Señor habla en esta ilustración de que tenía 2 hijos, ¿no? Probablemente representando la casa de Israel y la casa de Judá, ¿no? Efraín, que son los gentiles, el burro indómito que lleva el Evangelio a todas las naciones, y el hijo mayor que se queda, que pudiera representar a los judíos, ¿no? Y cuenta esta ilustración de que había 2 hijos y que un hijo le dijo que fuera y le dijo que iría y no fue. Y al otro hijo le dijo que fuera, le dijo que no iría y terminó haciendo lo que su Señor le dijo, ¿no? Y definitivamente ese hijo somos nosotros, ¿no? Los gentiles que no tenían parte en el pacto, ¿no? Pero que finalmente hoy están siendo la sal de la tierra y la luz del mundo, que era lo que Dios tenía para su pueblo. El hijo mayor recibió esta orden primero, pero el hijo mayor dijo que iría a las naciones y no fue, sino quiso quedarse con la viña, según Isaías capítulo 5 y muchos relatos que Jesús cuenta, ¿no? Que hace alusión a esta como parábola de Isaías capítulo 5. Entonces, bueno, nosotros estamos empezando el segundo viaje misionero de Pablo. Los eruditos hablan de 3 viajes misioneros, yo veo 5, ¿verdad? Porque pues en todos había misión, ¿no? El primer viaje a Listra y Iconio, el segundo viaje, Hechos capítulo 15, a Jerusalén, ¿no? Para el primer concilio de la iglesia, y, ¿no? Conciliar este aspecto de los gentiles, que muchos judaizantes que venían de la iglesia de Jerusalén venían siguiendo a Pablo, molestándolo, ¿no? Con el punto de que los gentiles que se le convertían tenían que circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Entonces él hace un viaje, ¿no? A Jerusalén, y después del viaje de Jerusalén viene este viaje que se llama el segundo viaje, pero yo pienso que en el viaje de Jerusalén tenía una misión, la misión de reconciliar este aspecto, donde se deriva aquella carta que se abstuvieran de sangre, de ahogado, de los sacrificados a los ídolos y de fornicación. ¿Por qué de fornicación nuevamente? Pues no porque la fornicación no estuviera incluida en la ley de Moisés, sino porque era una práctica religiosa de los griegos. Y lo que está diciendo es, absténganse de estas prácticas paganas, ¿no? Dios no se agrada de ellas, ¿no? Y Hebreos 11:6 dice que lo único que agrada a Dios es la fe. Entonces, y la fe en el testimonio que el Espíritu nos ha dado, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene. Y eso es todo. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y entonces, estamos empezando el segundo viaje misionero. Me emociona mucho que estemos nosotros aquí, se me hace muy importante, porque aquí empezó a desarrollarse el pacto que nos alcanzó, a través de Pablo. Cuando Pablo llegó a estas tierras, no solamente pues encontró este tipo de opresión, bueno, eso fue en Turquía, Listra, Iconio, Derbe están en Turquía, pero llegando aquí, pues mucha adoración a los dioses griegos, ¿no? Ustedes en este Hechos 17, que vamos ahorita a leer 10 versículos nada más, pero también se menciona esta predicación erudita en el sentido de comunicación, un gran comunicador, Pablo, que lleva en el Areópago, que no tiene mucho efecto porque nunca se establece ninguna iglesia en Atenas, ¿no? Y cuando llega a Hechos 18, muy probablemente, y digo probablemente, y subrayo probablemente, tuvo que ver que esta erudición al Dios no conocido
no fue suficiente. Dios no le mandó a predicar al Dios no conocido. Dios le predicó a predicar al Dios que se dio a conocer en Cristo. Por eso, en Hechos capítulo 18, cuando va a Corinto, él se propone ir a ellos, no sabiendo otra cosa, porque se dio cuenta que saber otra cosa no sirve, ¿no? Sino a Cristo y a este crucificado, y es después de Atenas. Y en Atenas no se establece una iglesia, y en Corinto sí. Pero en Filipos y en Tesalónica sí. Entonces, en el segundo viaje misionero, Pablo, en lugar de ir por agua, ¿no?, hacia Chipre y subir Listra y Iconio hacia las ciudades licaónicas, o que el área que hoy es Turquía del Sur, pues ahora regresa, hace su viaje a Jerusalén, y en Hechos 15 se nos relata una historia interesante que Pablo y Bernabé tienen una desavenencia, ¿no? Después de haber ido a Jerusalén, el hijo de consolación había llevado a Pablo a Jerusalén a estrechar el vínculo de amistad con Pedro y la iglesia de Jerusalén, ¿no? Un hijo de paz, un pacificador. Pero en algún momento de ese viaje, Juan Marcos, su sobrino, se rehusó a ver en Pablo el responsable del equipo y no se sujetó a lo que Pablo le pedía. Y en ese momento tuvieron una discusión, dice que no sencilla, ¿no?, un poco acalorada, y terminaron separándose. Y vimos algo, ¿no? O sea, Dios puso un responsable en este equipo y suele hacerlo así. Y hay veces que hay que tomar decisiones por la responsabilidad que Dios le ha dado a alguien, ¿no? Y vemos a Bernabé muy vulnerable, ¿no? Bernabé, un hombre increíble que estaba del mismo nivel, eran compañeros de milicia, él y Pablo. Claro, Pablo era el responsable, pero Bernabé era un hombre, su segundo al mando, que por la situación de su familia se vio muy vulnerable y muy susceptible a tomar probablemente una mala decisión, ¿no? Porque el nombre de Bernabé ya desaparece de la palabra. Después Juan Marcos vive un proceso de arrepentimiento y vuelve a ser de bendición a la iglesia, pero Bernabé, susceptible, se va siguiendo a Marcos, se va haciendo un berrinche, y es increíble que para el segundo viaje misionero, que es el que vamos a estar viendo estos días, los hermanos envían, dice, los hermanos oraron y envían nuevamente a Pablo, pero no se dice que hayan enviado a Bernabé a donde él quería ir, ¿no? O sea, la iglesia siguió sujeta a Pablo, ¿no? Y ahí es donde se encuentra en el viaje a Timoteo, al doctor Lucas en Troas y a Silas, ¿no?, antes de entrar al área de Grecia, o lo que en aquel entonces era el área de Macedonia en Grecia, donde estaba Filipos y estas ciudades, ¿no? Entonces pasa por Filipos, dijimos, se salta estas dos ciudades y establece una primera iglesia aquí. Me refiero, no la primera, una primera aquí en Tesalónica, ¿ok? Y es lo que vamos a leer el día de hoy. Y nada más déjeme hacer un último comentario. A mí se me hace increíble que llega Pablo a un mundo de dioses del Olimpo, porque eran sus dioses. Hoy es una, ¿cómo se dice? No es leyenda, ¿cómo se dice? Un mito, gracias. Hoy es la mitología griega, ¿sí? Se conoce como mitología griega, dioses del Olimpo, mitología, ¿no? Pero en aquel entonces, esos eran sus dioses. Y era tan fuerte la adoración a ellos que Roma absorbió toda la adoración de los griegos, ¿no? Grecia conquistó a Roma religiosamente, filosóficamente, políticamente. Roma los conquistó militarmente, ¿no? Pero es así, ¿no? El pensamiento griego o helenista fue el que imperó en el occidente. Y lo que se me hace extraordinario, es que un rabino dice que le dijo a los corintios que su apariencia era débil y decían de él que sus cartas eran fuertes. Este hombre llega aquí con un pequeño equipo y cambia el mundo en el poder del Espíritu Santo. Y hoy escuchábamos a Melina decirnos de que pues, la iglesia ortodoxa griega y la iglesia romana, que son las que imperan aquí, ¿no? Y que Cristo, un chorro de santos, ya sabes, se fue desvirtuando todo, ¿verdad? Claro. Cuando entra Constantino y 350 años después de Cristo, toma la cruz como señal y empieza a desvirtuarse todo, ¿no? Y probablemente de ahí se deriva mucho la idea o una de las dos posibles ideas de Mateo capítulo 13, cuando habla de las aves, en la parábola de la semilla del mostaza, que vienen las aves de los cielos y hacen nidos en las ramas de la verdad. Todas estas religiones que en la parábola anterior representan al enemigo, ¿no? El ave que toma la semilla y la quita, y ahora hace nidos en las ramas y hace un chorro de religiones, probablemente, ¿no?
pudiera ser una interpretación. Entonces, pero lo interesante es que Pablo con su evangelio hace que hoy la bandera de Grecia tenga la cruz. No sé si se fijaron. Y no nada más eso, a mí se me hace muy interesante. Pudiera ser una coincidencia, pero pudiera ser una diosidencia. Solo lo dejo ahí, ¿no? La bandera de Israel, azul y blanco, con la estrella de David. Y la bandera de los gentiles, es el primer país donde entra, ¿verdad?, el evangelio, azul y blanco con la cruz del Calvario, ¿no? El hijo menor y el hijo mayor, ¿no? La parábola del hijo pródigo y la parábola y el hijo mayor que se queda en casa aferrado, ¿no?, a no querer entrar a la fiesta. Y hoy el hijo menor que lleva el evangelio a todo el mundo y el hijo mayor que simplemente está ahí encerrado, ¿no?, en una religión, queriendo creer que él merece. Nunca me has dado, ¿no?, un cabrito para que me goce con mis amigos. Yo nunca te he fallado, nunca. Y esa es exactamente la actitud de la religión judía el día de hoy, ¿no? Nunca te he fallado y yo merezco, ¿no? Y el evangelio nos ha mostrado a Efraín, a los gentiles, ¿no?, que no mereciendo nada, hoy lo tenemos todo, ¿no?, en Cristo Jesús. Y que la manera de recibir el evangelio es con un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado, dejando todo inmundicia y abundancia de malicia o merecimiento, recibimos con mansedumbre la palabra implantada, la cual ha venido a salvar nuestras almas, ¿no? Y se me hace, es interesante, porque estas parábolas del hijo que no quiso ir y fue, y el hijo que dijo voy y no fue, y la parábola del hijo pródigo, ¿no? El hijo mayor que se queda en casa y el hijo pródigo que va y prodiga por todos los bienes del Señor. ¿Y los bienes, cuál es el más grande bien del Señor? El evangelio, ¿no? Y entonces, y un día vuelve a casa y hay una gran fiesta, ¿no? Y nos quedamos en esa parábola pensando que el hijo mayor no entra, pero si ves Zacarías capítulo 12 y Zacarías capítulo 13, sí va a entrar. Lo tengo con toda mi alma, lo creo con toda mi alma. En el día de Yom Kippur habrá un grande lamento y mirarán al que horadaron y le van a preguntar, según Zacarías 13, ¿dónde fuiste herido? ¿Qué pasó en tus manos? Y si lees Zacarías 13, su Señor les va a contestar, fui herido en casa de mis amigos, ¿no? ¿En dónde fue herido? No había profeta que muriera fuera de Jerusalén. Se lo dijo a Pilato, ¿se acuerdan? Y a Herodes. Así que bueno, más o menos es una introducción. Lo que me hace, eso suple un poquito la lectura de la introducción que viene en su... pero sería bueno que la leyeran cuando tenga un tiempo. La escribimos para ustedes. Yo le doy gracias a mi esposita que editó todo este asunto y a mis hermanos Vallejo, Abner y Zaira de Temisco, que hicieron los diseños y nos entregaron un cuadernito que hoy está en sus manos, que puede ser pues también como un souvenir de mucha bendición para que recuerde siempre este viaje. ¿Sale? Vamos a leer Hechos. Ya me colgué, pero le prometo que mañana no me voy a colgar. Hechos capítulo 17, solo los primeros 10 versículos. Estamos iniciando el segundo viaje misionero, que se le conoce como segundo tradicionalmente, pero para mí es como un tercero porque Jerusalén tuvo una misión, ¿no? Ok. Ya les hablé en su hojita, ya les di más o menos un resumen hablado de Hechos 13 y 14 para que tuvieran un contexto. Listra, Iconio, Derbe, primer viaje misionero, ¿no?, por agua. En este segundo viaje misionero, Pablo con Silas, Timoteo y Lucas, que los va recogiendo en el camino, va subiendo por tierra, cruza va por tierra, va subiendo en lo que es el Líbano el día de hoy, llega a Turquía, vuelve a regresar a confirmar los ánimos de los discípulos en Listra y todo este asunto, y sube hasta Troas, ¿no? Ahí encuentra al doctor Lucas, y de ahí ya cruzan a lo que es el occidente, ¿no? Bien, cuando el Señor les impide ir al oriente, otra probabilidad, y solo lo subrayo como probabilidad, ¿a dónde fue Benjamín? ¿A dónde fue Efraín? Al occidente, ¿no? Y fue a buscar a su hijo. ¿Se acuerdan en Hechos, creo que es Juan capítulo 7, cuando Jesús les dice a los judíos, un tiempo y me veréis, y otro tiempo y ya no me veréis más, y a donde yo voy ustedes no pueden venir? ¿Se acuerdan de eso? ¿Y qué responden esos cuates? ¿A dónde se irá? ¿Se irá entre los griegos y predicará a los griegos? Los judíos sabían a dónde se había ido Efraín, bro. Lo sabían. Porque los griegos, bro, ¿no? Sabían quién se había ido hacia los griegos. Les va a llevar el evangelio al hijo menor, ¿no? Estaban preocupados por eso, pero bueno, eso es interesante, está en Juan 7. Y ya cubrimos un poquito, entonces, Hechos 13 y 14.
Hechos 15, como les platiqué también, es el viaje a Jerusalén del primer concilio de la iglesia. Estoy en su índice. Y luego, en Hechos 16 llega a Filipos, que no lo íbamos a ver, pero debido a que el viaje empezó por Tesalónica, veremos Filipos después, ¿de acuerdo? Y Hechos 17, Tesalónica. Y vamos a leer, pasando por Anfípolis y Apolonia, ¿no? Llegaron a Tesalónica. Después de Filipos pasaron estas dos ciudades, no dejaron evangelio ahí, o no establecieron iglesia, y llegan a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y probablemente porque en Anfípolis y Apolonia no hubiese sinagogas, eso no lo sé, probablemente. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo, y discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. El evangelio no era nada nuevo, estaba ya escrito, y Pablo abría la Biblia. Moraleja para todos nosotros, cuando quieres compartir el evangelio, abre la Biblia. No hables de tus rollos, abre la Biblia. En 2 de Timoteo 4:4, Pablo le dijo a Timoteo, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, exhorta, reprende, redarguye, con toda doctrina y paciencia. ¿No? Esas son las características de predicar lo que se debe predicar. Y este evangelio, que por medio de las Escrituras, que era necesario que el Cristo o el Mesías padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo les anuncio, decía él, este es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, que probablemente hoy vayamos a conocerla, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos trajeron a Jasón y algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Como ustedes recuerdan, estos eran más nobles, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras, para ver si lo que Pablo les compartía era así otra vez el punto de las Escrituras. Y algunas preguntas que tenemos inductivas, ¿no? En el devocional 1. ¿Cómo llegó Pablo a Tesalónica? Pues ya hablamos que llegó a Filipos primero y cruzó estas ciudades de las que no se nos habla mucho más, ¿no? Y ya hicimos el comentario que el evangelio debe predicarse a discreción de quien nos envía, ¿no? He aquí yo os envío como cordero, pero no pedir a la verdad la mies es mucha, más los obreros pocos, por tanto rogad al Señor de la mies, no vaya sin rogar al Señor de la mies, que sea Él el que envíe obreros a su mies, que no vaya alguien a su propia discreción. Eso es lo que Dios nos ha venido enseñando en Lucas, ¿no? Así que, y hagamos de esta necesidad, Efraín, hijo menor, dijiste que no irías y estás yendo. Bueno, sigue rogando al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies, empieza por ahí. Pregunta primero, ahora inquisitiva en nuestros corazones, ¿no? ¿Estás orando por la mies? El Señor dice, a la verdad es mucha, y a veces no la podemos identificar. A veces está vestida, perdónenme por la expresión que voy a usar, está vestida con traje de publicano. A veces está vestida con traje de pecador, con traje de prostituta, y a veces la ves y te prejuicias por el traje que trae vestido. Pero dentro de ellos está la mies, ¿no? Dentro de ellos está la cosecha, dentro de ellos vive Efraín. Y tenemos que llevar este evangelio, bro, ¿no? De aquí salió para allá, ahora nosotros dijimos que no iríamos y Dios nos está despertando del letargo de la muerte para enviarnos. Pero ¿cómo debemos empezar? Rogando al Señor de la mies. No somos señores nosotros de la mies, ¿no? Que nos envíe, somos solamente obreros. Ok. El que tenga oídos para oír, ore. Hechos 2, las preguntas están hechas a los versículos 2 y 3. ¿Cuál fue el tema central de la exposición que hizo Pablo a los judíos por medio de las Escrituras? ¿Cuál fue? Aquí está, y está subrayado, que era necesario. ¿Y por qué necesario? Pues ahí tienes el Salmo 22, abajito, ¿lo ves?
Léelo un ratito cuando estés en el camión o en algún momento. No se puede entender o no se puede disfrutar o no se puede regocijar uno al grado. O sea, todos conocemos casi, te aseguro que la mayoría de nosotros conocemos el Salmo 23 de memoria. ¿Sí o no? Sí. ¿Pero has leído el Salmo 22? Porque no vas a disfrutar el Salmo 23 como se disfruta realmente si no entiendes el Salmo 22. Los toros de Basán, ¿quiénes son? Los perros me han rodeado, me miran y me observan y dicen, se encomendó al Señor, sálvele él, ¿no? Todo este asunto del Salmo 22, maravilloso, donde nos habla muy gracias que era necesario que el Cristo padeciera. Ahí está, en el Salmo 22, antes de que el Señor es mi pastor, nada me faltará, pero antes de eso era necesario que el Hijo de Dios padeciera, que echaran suerte sobre sus vestiduras, le escarnecieran. Isaías 53, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. ¿Te acuerdas de todo eso? ¿No? Todo ese Salmo, ese Isaías 53 precioso nos habla del menosprecio y del sufrimiento del Hijo de Dios. Por eso la predicación del Evangelio de Pablo, que puso al mundo de cabeza, bro, que nos llegó hasta Tamaulipas, hasta Texas, hasta Chilangolandia, ¿no? Tiene un tema central, por eso le pusimos la necesaria exposición de las Escrituras, devocional 1, tema central. ¿Cuál es el tema central de nuestra predicación? Que Cristo ha padecido y ha resucitado de los muertos, ¿no? Sin predicar la resurrección de los muertos, estamos predicando el hombre araña o el hombre hormiga, ¿no? La resurrección de los muertos es fundamental, es la señal de señales de que Jesús, a quien predicaba Pablo, era ¿quién? El Cristo, el Mesías esperado de Israel, ¿no? El Hijo de Dios, el heredero de todas las promesas. Y recordemos algo, por eso el tema central, bro, porque en Romanos capítulo 1, ya les voy a dejar ir 5 minutos más de mí. Romanos capítulo 1, ¿no? Pablo doulos, o siervo de Jesucristo, llamado para ser apóstol del Evangelio, el cual Dios había prometido antes en las Escrituras. ¿La promesa del Evangelio dónde está? Las Escrituras. ¿A qué se refiere Pablo? ¿Cuáles Escrituras? Al Antiguo Testamento, ¿no? Está en las Escrituras esa promesa, Salmo 22, Isaías 53, ¿no? Dice, por medio de las Escrituras, es el Evangelio de Dios, no es el Evangelio de los hombres. Que Dios había prometido en las Escrituras, ¿acerca de qué dice? Acerca de su Hijo. No de Alexander, ni de Pepe, ni de Eduardo, ni de Heriberto. Ay, vino Cristo a salvarte. No, vino a reinar. Vino a recuperar el reino de David, ¿no? Y en ese propósito supremo nos ha salvado y ha manifestado que Él es el Hijo de Dios y su misericordia. Un Dios que no solamente tiene justicia, que tiene misericordia, ¿no? Pero este es el tema central. El tema central es Jesucristo en la Biblia, ¿no? Ese es el tema, no es Segundo Lizardo, ni Yabrina, ni Heriberto, ¿no? El tema central es Cristo. Y todo lo que hagamos, sea de palabra, sea de obra, hacedlo para la gloria del Señor, porque al Señor servimos, ¿no? Y dice que era necesario, y estos elementos, cuando prediques el Evangelio, nuestro Cristo dio su vida y resucitó. Y esa es nuestra esperanza. Y en esa esperanza sabemos que aunque nuestra carne sea deshecha, como dijera Job, con nuestros ojos veremos a nuestro Salvador. Que es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando eso haya sucedido, entonces será sorbida la muerte en victoria. La victoria de su resurrección, ¿no? Perdónenme otra vez que redunde en esto, pero es un tema tan apasionante. El mismo Romanos 1 dice acerca de su Hijo, del linaje de David según la carne, pero que fue declarado Hijo de Dios con poder mediante el Espíritu por la resurrección de entre los muertos. La declaración más poderosa de que Jesús era el genuino Hijo de Dios la llevó el Espíritu Santo, ¿no? Lo levantó de la muerte. Ese es el Evangelio, ¿no? Y que Jesús, a quien Pablo anunciaba, es el Cristo, decía el apóstol. Hechos 17:4. ¿Qué hicieron algunos judíos y gran número de los griegos piadosos y mujeres nobles, no pocas cuando creyeron? Se juntaron. Me encanta la palabra se juntaron. Porque el Salmo 133, mirad cuán hermoso y delicioso es habitar los hermanos, ¿qué? Juntos. Empezaron a conformar el cuerpo de Cristo. No se convirtieron en una bola de gente
que no tenía una cadena de responsabilidad, bien unidos por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, fueron haciendo crecer, ¿no?, el cuerpo de Cristo. Se juntaron, bro. No podemos estar separados del cuerpo de Cristo. Se juntaron y se unieron con Pablo y con Silas, ¿no? Y con todas las implicaciones que eso hubiera podido tener, porque ellos estaban viendo que Pablo y Silas eran rechazados y eran violentados por causa del Evangelio. Sin embargo, griegos, muchos, y mujeres nobles, no pocas. Gente de dinero, gente... Cuando habla de mujeres nobles, habla de chavas que tenían lana. Y empezaron a aportar, se juntaron, empezaron a poner su dinero donde su fe estaba, ¿no? Y se juntaron a este proyecto. Hechos 17, del 5 al 9 y terminamos. ¿Qué hicieron los judíos que no creían? Los violentaron y los violentaron. Pero algún día, nuestro amado hermano mayor, que hoy está siendo bombardeado, por cierto, ¿no? Mirará al Creador. Por eso es muy importante, y valga este último comentario, ¿no?, que estemos orando por Israel. La paz de Israel. Dios nos mandó a orar por la paz de Israel, pero Israel no entiende lo que es eso. Él espera la paz que el mundo ofrece, pero la única paz para Israel es Jesús, ¿no? El príncipe de paz, al cual ellos han rechazado, y por eso mientras sigan en esa obstinación que está presupuestada por Dios, lo entendemos, para que nosotros podamos proceder al arrepentimiento, no tendrán paz. Orar por la paz de Israel o de Jerusalén es orar porque el Evangelio se establezca en el corazón de ellos, ¿no? Porque el Señor vaya y coseche la mies que tiene en ese nuestro hermano mayor, ¿ok? Oremos. Señor, te damos muchísimas gracias por tu amor, gracias por esos devocionales. Hoy vamos a conocer esta tierra de Tesalónica, Señor, y que podamos estar reflexionando en esto todo el tiempo. Que aquí empezó nuestra era, la era del hijo menor, la era de Efraín, y que llevaste tu evangelio hasta el bote de basura donde estaba yo tirado, Señor. Gracias. Y tu luz me resplandeció, y como en aquellas palabras del principio dijiste, sea la luz, fue la luz. Y las más profundas tinieblas de nuestras vidas no pudieron prevalecer contra tu luz. Tú eres la luz del mundo, y el que te sigue ya no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ayúdanos a reflexionar. Señor, está padre que tengamos estos tiempos de solaz, esparcimiento, de turismo, está padre. Pero cada lugar hacia donde volteemos, que no olvidemos con qué precio de violencia, como terminamos hoy reflexionando, fue anunciado tu evangelio. Pero como muchos, representando a los gentiles, empezaron a creer y a juntarse a este proyecto. En el nombre precioso de Jesús, Señor. Amén.